Listo. Buenas tardes a todos. Es un placer. Gracias a todos por estar acá. Tenemos con nosotros al presidente Uribe, quien obviamente nos hace un gran honor al venir y darnos una charla. Aquí hemos invitado a gente única y exclusivamente de forma voluntaria. Entonces hubo una gran cantidad que vinieron, hay algunos que no vinieron y se respeta. Entonces todo es voluntario acá, y en este momento, presidente, está en línea con 28 de los tropis a nivel nacional. Esperamos tener cerca de 2.000 personas viéndolo y esperamos que esas 2.000 personas puedan transmitir su mensaje al resto de las familias Tropi. Estamos hablando de 4.500, 4.600 empleados y obviamente llegarle a muchos de nuestros clientes a nivel nacional. Entonces, gracias por estar con nosotros, presidente, y no sé si necesitamos un micrófono para el presidente. Sí. Un segundo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco, presidente de la Junta Directiva, a Manuela Ponte, gerente general, a Fernando Páez, gerente de mercadeo, a Fernando Rincón, gerente regional, a quienes están aquí presentes en Bogotá y a todos quienes participan de esta integración por vídeo. Muchas gracias. Yo procedería con unos comentarios iniciales para abrir el espacio a preguntas de ustedes. Primer comentario: los gobiernos míos no fueron perfectos, errores hubo, pero se trabajó con todo afecto por Colombia, en un contacto permanente, estrecho con los colombianos, y el país iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social, simultáneamente. Segundo, yo veo un deterioro preocupante del país. Tercero, esta madrugada pensaba yo que escoger el presidente de la República es una decisión tan delicada como escoger a la mujer con quien uno se va a casar. Hay que mirar un aspecto que se llama la condición humana. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez tienen la mejor condición humana. Cuarto, yo veo en el país los siguientes sentimientos negativos creciendo. Una rabia contra la corrupción y la politiquería, contra la mermelada. Rabia justa, ira justa de los colombianos que crece. Segundo, un gran desconcierto, una gran incertidumbre empresarial. Y tercero, una gran inconformidad social, una gran indisposición social. Voy a ser muy breve en respuestas a esos tres sentimientos para abrir el espacio a las preguntas de ustedes. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez han propuesto una serie de medidas contra la corrupción. Eliminar mermelada del Congreso, totalmente. Quitar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Una expropiación expresa para quitarle a los corruptos de manera muy rápida su riqueza. Todo eso es bueno. Lo más importante es quiénes son los médicos que van a aplicar esas medicinas. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez tienen todas las credenciales para hacerlo. Ellos nunca han estado involucrados en corrupción, ni en decreto, ni en mermelada. Tienen una hoja de vida impecable, con una hoja. Aló. ¿Qué pasó acá? Aló. Ya. Aló. Un momentico. ¿Quiere ponérselo acá en la solapa? Aló. ¿El micrófono se necesita para la transmisión o solamente para acá? Ahí lo pueden escuchar. Ya. Entonces no hay problema, queridos amigos.
La hoja de vida de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, con sus valores éticos y morales, es la gran credencial que los acredita como los líderes para derrotar estos fenómenos de corrupción. Segundo, el sentimiento de incertidumbre empresarial. Y tercero, el sentimiento de indisposición social. Alguna vez en una conversación mía con el presidente Chávez, en 2003, él estaba en una hora amable. Él era muy distinto cuando estaba cara a cara, era muy amable. Él insultaba, era a 4.000 kilómetros de distancia. Y ese día me dijo que cómo veía yo la política social de Venezuela. Le dije, presidente, la veo buena. Es un país muy rico. Recuerdo que ese día le dije, mientras Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo en las reservas, Colombia, con 20 millones de habitantes más, tiene, en esa época teníamos unos 1.800. Subimos en esos años a 2050, hoy están en menos de 1.600. Y le dije en gas, ustedes tienen 270 trillones de pies cúbicos en reservas de gas natural. Nosotros, que necesitamos llegarle con gas natural a 12 millones de hogares, apenas tenemos 5 trillones. Que haga política social Venezuela es una necesidad. Un país tan rico no debería tener pobreza. Dije, presidente, pero ponga cuidado esto. Si usted acaba la empresa privada, se le vuelve insostenible la política social. Usted necesita una empresa privada en expansión y una política social que se profundice. Me dijo que no, que bastaba con el petróleo y que él iba a seguir las indicaciones de Fidel en los años 80, que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y que señalaba Venezuela. Le dije, no te alcanza. Antes de ayer veíamos esta cifra, Venezuela, 87% de pobreza. Y no es una cifra nuestra, caprichosa, es la cifra registrada por los organismos internacionales. Queridos ciudadanos de Tropi, esto para decirles, en nuestro ideario es fundamental llevar de la mano la empresa privada vigorosa y la política social vigorosa. Son variables mutuamente dependientes. Sin una empresa privada vigorosa es imposible hacer política social. Y sin una gran política social no va a haber afecto ni confianza en la empresa privada. Eso nos ha llevado a enfrentar esos dos sentimientos. El sentimiento de incertidumbre empresarial y el sentimiento de indisposición social con las siguientes ideas. Se necesita un país seguro. Un país que vea en su presidente y en su vicepresidente toda la fortaleza para garantizar seguridad, cumplimiento de la justicia, para garantizar que no haya impunidad. País sin narcotráfico. Con 200.000 hectáreas de droga, no va a haber producción nacional por ese torrente de contrabando, ni seguridad por la financiación del narcotráfico al bandidaje. Además, ahora que se ha hablado tanto del medio ambiente, queridos ciudadanos de Tropi, el narcotráfico ha sido el principal enemigo. Este país con más de 600.000 kilómetros cuadrados de selva virgen, tiene en el narcotráfico el gran depredador, que ya ha talado más de 2 millones de hectáreas de nuestra selva, y el problema de la drogadicción juvenil. Apareció en los estudios recientes que Colombia y Brasil son los países donde más está creciendo la adicción juvenil a las drogas. De ahí la propuesta de nuestros candidatos de eliminar la dosis personal y combatir el narcotráfico con toda fortaleza. Devolverle la confianza, la moral a las Fuerzas Armadas, querer a los soldados y policías, que no se les siga tratando como desechables, los asesinan y nada pasa, todo queda en la impunidad, la FARC los asesina, el ELN, el Al-Bakr, y se impone por encima de todo el diálogo, no la justicia. Eso es muy grave. Un país seguro con respeto a la ley. Un país que tenga cero corrupción, un Estado austero, queridos ciudadanos.
En un país con corrupción, la empresa privada no tiene confianza. La corrupción termina ahuyentando a la empresa privada. Tercero, un país con un gran apoyo a la empresa privada. Esta mañana, en una empresa de Tocancipá, me confirmaban que ellos pagan entre el 70% de impuestos, sumando todos los impuestos. Y así es imposible. Y me decían, pero además todo ese contrabando que le llega de competencia al sector textil, en buena parte financiado por el narcotráfico. Estados Unidos bajó el impuesto corporativo al 21%. Y este año las cifras son asombrosas. La economía está creciendo al 4%, el desempleo está en el 3% y suben los salarios. Este país tiene que bajar impuestos, muy distinguidos ciudadanos. Y este país tiene otro problema muy grave, el predial. Siento una queja enorme por el predial en toda Colombia. El avalúo en los últimos 12 años ha crecido un 495%. Esa tesis del doctor Petro en Bogotá, suban los impuestos para cobrarle a los ricos y ayudarle a los pobres, ha sido contraproducente, porque también le cobra a los pobres y enseguida los deja sin empleo, porque aquella persona que tiene manera con unos recursos de crear empleo, si no puede hacerlo por los impuestos, finalmente el afectado es quien necesita el empleo. Propuesta: congelar el predial. El IVA ha deteriorado mucho la capacidad adquisitiva de los sectores de ingresos medios y bajos. Iván Duque, con el talento, con su preparación, esas virtudes que lo caracterizan, su lucidez, está estudiando un alivio al IVA. Pero viene otro tema, queridos ciudadanos. ¿Qué país queremos? ¿Un país de odio de clases? ¿Un país en el cual esta indisposición social crezca, se convierte en un factor de inestabilidad social, de odio de clases, que a su vez produzca efectos de deterioro en la estabilidad democrática? No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un país fraterno, de economía cristiana, solidaria. Por eso hemos venido en estos últimos 3, 4 años proponiendo que este país baje impuestos y suba sustancialmente el salario mínimo de los colombianos como 2 factores de arrastre de la recuperación de la economía y de creación de un gran avenimiento social entre empleadores y trabajadores. En grandes líneas, grosso modo, queridos ciudadanos de Tropi, este es un bosquejo, el que les acabo de decir, de cómo enfrentar esos sentimientos. El sentimiento de un país fatigado, iracundo contra la corrupción y la politiquería y la mermelada. El sentimiento de un empresariado con incertidumbre y un sentimiento de indisposición social que se puede tornar en odio de clases y que hay que enfrentar eso y crear una economía de avenimiento social. Las elecciones del domingo van a ser la primera vuelta de las elecciones del 2022. Yo quisiera, para las nuevas generaciones de colombianos, que este país llegara a las elecciones del 2022 sin las incertidumbres democráticas de hoy. La estabilidad social hay que construirla, y yo creo que la construye el binomio empresa-trabajador. Esa estabilidad social se puede convertir en el gran soporte de la estabilidad democrática para que el proceso electoral del 2022 sea amigable, sin dudas democráticas. Al agradecerles infinitamente, les ofrezco la palabra a ustedes. Muchas gracias, presidente. Tenemos varias preguntas que nos han llegado de las diferentes localidades. Vamos a empezar con algunas y después vamos a dejar que otras personas que están acá hagan algunas preguntas. Tenemos más o menos una media hora más, ¿correcto, presidente? Entonces, el primero que nos viene es: ¿cuál va a ser su rol en el gobierno si Duque es presidente?
Aquí es la primera pregunta que viene. Algunos dicen en mis barras bravas que Duque es títere y que yo soy titiritero. Ni el doctor Duque es títere ni yo soy titiritero. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez son personas de mucha personalidad, de una gran formación intelectual, de un gran carácter, de una gran trayectoria. Lo que hay que exigirles es que cumplan el programa de gobierno. ¿Cómo se ha construido el programa de gobierno? El Centro Democrático tuvo 35 foros de temas específicos. Participaron 5 precandidatos, el doctor Duque, los doctores Carlos Holmer, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia. Después hubo 3 semanas de encuestas, 6 encuestas, 3.500 encuestados en promedio por encuesta. Ganó el doctor Duque. Ese programa se complementó con los acuerdos con la doctora Marta Lucía Ramírez, con el doctor Ordóñez, con la doctora Vivian, con Justos y Libres, con Mira, etcétera, y en un gran diálogo con los colombianos. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que se cumpla ese programa, queridos amigos, porque algunos dicen, no, es que Uribe se puso muy bravo con Santos porque Santos no le sirvió de títere. Mentiras, mentiras. Lo que pasa es que el doctor Santos prometió una cosa para que lo eligieran y después hizo toda la contraria, todo lo contrario en el gobierno. Que el país, que me hubiera engañado a mí, problema, que hubiera engañado al pueblo, que el país fuera bien. Que el país fuera bien, vaya y venga. El problema es que esto se nos ha deteriorado, queridos amigos. Ayúdenme con eso, yo a quitar esa... No, Petro es que decía hoy a Vicky Dávila al mediodía, no, es que el problema de Duque es que Duque es Uribe. Y yo siempre tengo barras bravas, pero yo he querido mucho este país y pueden decir esto, yo no me he robado un peso. He manejado los recursos públicos con austeridad, con decoro, con absoluta transparencia. Por eso me meto en todas las candelas. Lo que pasa es que bien bravos conmigo, porque cuando yo llegué a la FAC estaba cerquita el poder, le frené ese caminito. Cuando a mí me dieron la coloque en la presidencia, extradité 1.200 narcotraficantes. Algo le mejoramos la seguridad de este país, la inversión social y la confianza de inversión privada. Manuel, bueno, una de las... Aquí trata de hablar acá. Ok, muy bien. Bueno, una pregunta que nos hacen es, ¿qué se hará para disminuir la criminalidad que hoy sufre la ciudadanía en las grandes ciudades y de las poblaciones alejadas? ¿Cómo se va a manejar esa inseguridad en el país? Yo escribí para unas universidades de los Estados Unidos un curso de seguridad que tiene 37 políticas. No les voy a repetir ni una sola. Lo único que les voy a decir es esto. Hay muchas fórmulas. La única que sirve es dedicación del gobernante a la seguridad. En los años de mi gobierno, yo le dediqué a eso alma, vida y sombrero. Mis viernes culturales empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana, repasando las brigadas y puestos de comandos de policía del país. Iván Duque tiene toda la determinación de aplicarse a la seguridad. Y Marta Lucía Ramírez es de lujo. Cuando gané la presidencia que me dijeron, pero ¿cómo nombra a una mujer ministra de Defensa? Y se la juego en firmeza. Esa señora es de lujo, señora es muy firme, muy capaz, muy competente. Eso es lo primero. Segundo. Presidente, perdón, pongamos aquí porque hay mucho eco. Gracias. Hay que restablecer la confianza en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, constitucionales, las han nivelado con la FARC. Hombre, en un país democrático eso no se puede hacer. Pero además, cuando integrantes de nuestras Fuerzas Armadas han incurrido en delitos, han sido severamente castigados. Yo creería que hay que retirarlos de la JEP. No puede ser que vaya un militar a la JEP, que es el tribunal creado por la FARC, y para evitar ir a la cárcel tenga que reconocer un delito así no lo hubiera cometido, o si no exponerse a un juicio que puede terminar en un encarcelamiento de 20 años. A las Fuerzas Armadas además hay que recuperarles el respeto.
esto de que los asesinan y nada pasa. Hace 20 días asesinaron al comandante de la policía de Montecristo Bolívar, el ELN, justo cuando anunciaba diálogos en La Habana. Y yo, pero los asesinan y nada pasa. Si eso ocurriera en los Estados Unidos o en Europa, habría una conmoción mundial. La mamá de ese teniente de la policía de Montecristo tiene el mismo dolor interior que la mamá de un civil asesinado. Hay que querer a las Fuerzas Armadas, dirigirlas. Yo muy joven leyendo El arte de la guerra. Las Fuerzas Armadas hay que conducirlas con cariño, reprenderlas con cariño, tratarlas con cariño, pero aquí se les ha tratado con desprecio. Y es un problema histórico en Colombia, fundamental para la seguridad. Tercero es el tema del narcotráfico, la dosis personal de droga. Cuarto, ese tema de la falta de confianza en la comunidad. Yo hice una cosa que chocaba mucho. Yo tuve 4.600.000 colombianos que eran cooperantes, pero eso servía. Entonces, en la puerta de este edificio, el guarda de seguridad privada estaba conectado con nuestra policía. Y si detectaba algo en el entorno, ahí mismo llamaba a un centro de reacción de la policía. Y eso funcionaba. Y teníamos 4.600.000 colombianos sin armas, ayudando. Hoy es más fácil. Yo empecé en un país que tenía 4 millones de celulares. Hoy es un país que tiene 70 millones de celulares. Yo creo mucho en eso. La determinación del jefe del Estado, la moral de las Fuerzas Armadas y la confianza de la comunidad para recuperar la seguridad. Y hay que decirle al país la verdad. Un país extorsionado con 200. Ustedes que distribuyen en tantos sitios de Colombia, ustedes sí que son un termómetro para medir la extorsión y para saber que lo que les estoy diciendo no es mentira. Yo me mantengo en diálogo con los compatriotas en una u otra región y se quejan mucho. Estamos extorsionados, no hay ante quién denunciar, no hay política de seguridad, nos toca pagar la extorsión para sobrevivir. Hay que recuperar la confianza en la denuncia, queridos ciudadanos. Lo que es importante, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, es que tienen determinación para trabajar el tema de la seguridad. Bien. Presidente, otra pregunta que viene fuera de ahora hablamos, ¿alguien quiere hacer una pregunta acá y después seguimos con estas? Sí, sigue. Bueno, doctor Uribe, el tema de la minería, ¿cómo puede conjugarse su desarrollo con el tema del medio ambiente? Minería y medio ambiente. Colombia tiene, a mi juicio, una dificultad geográfica. Argentina, Chile, Perú, Bolivia tienen minería en zonas muy desérticas. Aquí, infortunadamente, hay vetas mineras en zonas agrícolas, en páramos, en zonas verdes, en nacimientos de agua. Iván Duque ha dicho con toda claridad que no permite ni minería ni búsqueda de combustibles donde se cree riesgo al medio ambiente. El eslogan de él es producir preservando, preservar produciendo. Pero también ha dicho con toda claridad, donde no se cree ese riesgo hay que permitirlo. Un tema muy difícil, por lo que está representando hoy la minería ilegal en Colombia. El nuevo gobierno se va a tener que sentar en esas zonas mineras a decir, aquí sí, aquí no. Aquí legalicemos, ayudarle a los artesanos mineros, a los pequeños mineros que viven de eso, aplicar rigurosamente el Tratado Internacional de Minamata para prohibir eficazmente el mercurio. Pero lo relaciono con el tema de energía. Este país, el discurso del doctor Petro ha creado una rabia contra el petróleo. Este país se tiene que preocupar, es porque se le va a acabar el petróleo. El doctor Santos nos deja menos de 1.600 millones de barriles en las reservas. Eso nos alcanza para 5 años. Y nosotros en el gobierno que yo presidí logramos conectar al gas natural 6 millones de hogares, hoy hay 8. Faltan 4 millones de hogares para conectar en gas y tenemos gas para muy poquitos años. Hay que buscarlo.
¿Cómo se concilia eso con las fuentes renovables? Es plenamente conciliable. Nosotros dejamos más de 1 millón de galones de biocombustible en producción diaria. Eso se ha estancado, hay que volver a reactivarlo. Yo me pregunto, ¿por qué apenas está instalado un parque de energía eólica en La Guajira que se hizo con los instrumentos de alivio tributario que dio el gobierno nuestro, cuando La Guajira tiene tanta posibilidad de energía eólica? En las zonas no interconectadas hay que acelerar todo lo que es la energía solar, etcétera. Además, las condiciones están dadas. Hace 20 años yo he sido toda la vida empresario del campo, un panelcito solar de 90 vatios que alcanzaba para un televisor blanco y negro y unos bombillos pequeños que me costaba 1.800.000 pesos. Hoy cuesta 350.000. Eso ha avanzado mucho. Lo importante, Iván Duque, es la equilibrada de la propuesta. Minería, donde haya riesgo al medio ambiente, no. Donde haya posibilidades sin riesgo al medio ambiente, sí. Con dirección al mariquero, con legalización y formalización, sin mercurio. Energías alternativas, todo lo que se pueda, sin confundir al país. Hombre, ese cuento de que van a sustituir el petróleo por el aguacate. No, a mí me parece, no. Yo cuando pensaba en el TLC siempre pensé en el aguacate, porque veía en Morelia, en México, esa gran producción y es un gran complemento al ingreso cafetero o sustituto. Los Montes de María de Colombia tienen la posibilidad de producir un aguacate criollo también muy importante. Y todo eso hay que estimularlo, pero digámonos la verdad, México es el principal productor mundial de aguacate. El año pasado exportó 2.900 millones de dólares, 2.900. En petróleo, más de 20.000. Después de haberle dado combustible a 115 millones de mexicanos. O sea que también hay que ser razonables frente a estos temas. Otra pregunta. Tengo aquí otra pregunta que que unen dos. A esto le queda video. Sí, Sí. Se pudiera después que me dieran una ayudadita de pasar eso en Facebook. claro que sí. Sí. Claro que sí, Y a muchos de nuestros clientes y lo haremos viral. claro que sí. Bogotá. Bogotá. Bueno, dice, ¿cuál cree que va a ser el mayor aporte del doctor Duque con la juventud? Y la otra es si continúa el plan de ser Pilopaga. Con la juventud. La propuesta más importante frente a la juventud la tiene Iván Duque englobada en la economía naranja. Todas las posibilidades para la música, la cultura, la literatura, la ciencia, las empresas creativas y el deporte. Economía naranja sí, consumo de drogas no. Yo creo que esa es una combinación muy importante. Yo les hablé al principio del empleo, cómo recuperar la economía, cómo crear esa economía cristiana, cero corrupción, cero mermelada, estado austero, bajar impuestos, congelar el predial, aliviar el IVA, subir el salario mínimo, empresas vigorosas, trabajadores reivindicados. Pero eso es un componente para la juventud. El otro, la educación. Este país genera al año más o menos 620.000 muchachos que se gradúan de bachilleres, 620.000. Los que entran a la universidad de tecnología se gradúan 180.000. Quedan más o menos 440.000. Dios me traiga, Dios me lleve. ¿Qué ha dicho Iván Duque? Se propone que todo bachiller salga con el título de técnico. Yo no lo logré sino para 200.000. Eso implica un gran crecimiento del SENA. Claro. Y eso además permite que con un año más sean tecnólogos, con 2 años más sean profesionales universitarios. Él quiere estimular mucho la universidad virtual. Pretender tener, yo mañana voy a ir a Guapi, en el Cauca. Les voy a decir a los compatriotas del litoral pacífico, no se puede pretender tener universidad en toda parte, pero la universidad virtual sí. Mucho más fácil llegar hoy por estas autopistas, tener universidad virtual que la universidad
presencial tradicional. Pero Iván Duque ha dicho, además, que se requiere darle un gran impulso dentro de la economía naranja a las empresas creativas de los jóvenes. Nosotros creamos el Fondo Emprender en el SENA, pero quedó pequeño. Él lo quiere crecer y crecer el Fondo Impulsa. Y una cosa muy importante, crecer el Fondo de Garantías del Estado para que un joven que tenga un proyecto de emprendimiento y necesite aportes del sector privado, para que el sector privado no le diga, no te puedo aportar, el proyecto está muy bueno, pero tú eres muy joven y muy inexperto. Si el proyecto es bueno y está aprobado, que llegue el Fondo de Garantías del Estado con una garantía de un porcentaje importante. Yo eso lo veo trascendente por esto. Las cifras del 1 de mayo nos mostraron que Colombia tiene 3.400.000 jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no están trabajando. Un desempleo juvenil del 19,5%. Pero aquí viene esto, queridos amigos. Esta mañana en Tocancipá me decía un muchacho, yo tengo 22 años y voy a las empresas y no me colocan, que por joven, por inexperto. Y recordé, hice concordante esto con una señora de Bucaramanga que me decía hace unas semanas, yo tengo 50 años, voy a las empresas y me rechazan por mayor. Entonces ella decía, necesitamos una ley de cuotas. Y él decía esta mañana, obliguen a que me coloquen. Y el otro decía, necesitamos volver al gobierno, a lo que hizo Uribe en el SENA, capacitar a los mayores, programas masivos. Yo creo que nada de eso sirve si no se reactiva la economía. Si nosotros tenemos una gran economía de emprendimiento y un gran país de educación, ese muchacho, esa señora van a llegar a la empresa y en lugar de tirarles las puertas y rechazarlos, les van a decir, señora, aquí el desempleo está tan bajo que es una fortuna para nosotros que usted venga. Camine, la vinculamos y le ayudamos a renovar sus conocimientos. Y al muchacho, aquí le ayudamos a adquirir experiencia. Yo sinceramente les quiero decir, a mí me parece muy preocupante el discurso político de economía de reparto. O a toda hora pensar que todo se resuelve con un decreto o una ley. Los problemas sociales de Colombia necesitan un gran crecimiento de la economía, con un gran sentido cristiano y un país de cero corrupción, porque ¿cómo resolvemos desempleo juvenil, educación, salud, etcétera? Serpi lo paga. Iván Duque ha apoyado ese proyecto, pero también ha propuesto esto, que los muchachos para tecnología y universidad tengan gratuidad focalizada a los hogares más pobres, estratos 1 y 2. El doctor Petro ha dicho gratuidad generalizada, incumplible, pero además injusta. El que tenga recursos en su familia que pague, que la gratuidad se focalice a los muchachos de los hogares de menores ingresos. Esto que les voy a decir de mi cosecha. Serpi lo paga este año tiene 42.000 estudiantes, cifras aproximadas. Aproximadamente vale 857.000 millones de pesos. Cumplirle a esos muchachos es una necesidad, pero me pregunto, ¿el país sí podrá acumular, continuar con la ampliación de Serpi lo paga e iniciar un programa masivo de gratuidad en tecnología y universidad para los muchachos de hogares de menores ingresos? A mí me parece difícil, lo uno más lo otro. Habrá que escoger. A mí me parece que un programa masivo de gratuidad focalizada a los sectores de menores ingresos en tecnología y universidad sería muy conveniente para Colombia. Preguntas. Buenas tardes, señor senador Uribe. Mi pregunta es con respecto pues, a la situación en Venezuela, que no es lejana de nosotros, ¿sí? Ya que, como decía Iván Duque en un debate, son los vecinos que cada rato nos están golpeando y pues es preocupante, ya que pues se están viniendo para acá y están tocando la parte laboral de nosotros los colombianos. Mi pregunta es, ¿usted cree que para Maduro su candidato no es precisamente Iván Duque? Lo más seguro es que Iván Duque sea nuestro presidente. ¿Qué piensa hacer Colombia en caso de que Maduro empiece a tomar represiones contra los colombianos que están allá por
pues por la decisión de acá de que Duque sea nuestro presidente, porque pues personalmente como colombiano me dolió mucho cuando en Santos Maduro sacó un poco de colombianos por la frontera casi a la fuerza. Sí. Pues Colombia prácticamente no hizo nada, se ha dedicado a denunciar, pero en sí pues el mundo y el país está como dándole la espalda a Venezuela y no ha tomado acciones en contra de pues, todo lo que se está viendo ya en Venezuela. Gracias. En alguna forma me siento respaldado por ti. Porque recuerdas que en los años de gobierno yo siempre tuve que tener la espada desenvainada frente a Chávez. Y que Venezuela fuera bien, diría yo, bueno, me equivoqué. El problema fue que se dio lo que pensábamos. Acabó con la empresa privada, se le hizo insostenible la política social, se robaron ese país, 87,5% de pobreza. Iván Duque ha dicho, liderar un esfuerzo diplomático continental y mundial para que salga Maduro y Venezuela recupere la democracia. Segundo, hay un contrato de este gobierno con Naciones Unidas de $316 millones para atender la crisis humanitaria en la frontera. Iván Duque ha dicho, no, ese contrato lo tienen, es que para interventoría en narcotráfico, eso no se necesita. ¿Cómo le parece? Este gobierno que ha dejado crecer tanto el narcotráfico, se va a gastar $316 millones en esa interventoría. Iván Duque ha dicho que reorienta esos recursos para atender la crisis humanitaria. Tercero, cuando los colombianos llegaban a Venezuela, hombre, les fue bien. Ese país estaba próspero, en buenos momentos. Hoy que los venezolanos llegan aquí, esto está deteriorado. Iván Duque, y también he conocido casos como este. Un médico en Puerto Carreño me decía que él cobraba 300,000 pesos por un evento de anestesia y que ahora lo están cobrando a 150,000 pesos unos médicos venezolanos. Y la queja en muchas partes es semejante. Iván Duque ha dicho que no va a permitir que echen a un colombiano que ganaba 70 por reemplazarlo con un venezolano que le van a pagar 30. Que el que vaya a colocar a un venezolano lo coloque en las mismas condiciones laborales de un colombiano. Yo me encontré con 90 jóvenes venezolanos en una carretera vallecaucana en febrero. Eran como las 10 de la noche, yo estaba en estas campañas. Estábamos ahí. ¿Alguno de ustedes es vallecaucano? Caleño. ¿Quién? ¿Te gusta la lulada? Yo estaba por allá tomándome una lulada en un punto rojo. Y de pronto me dijeron, aquí hay 90 muchachos de Venezuela. Los muchachos se arrimaron y me miraban con curiosidad. Y alcancé a ir o a escuchar a uno que dijo, se parece a Uribe. Le dije, se parece no, es el propio. Y entonces me dijeron que habían vivido muy bravos conmigo, que porque yo criticaba a Chávez, pero que Venezuela estaba destruida, que iban para el Perú. Y uno muy conversón dijo que él había estudiado en Venezuela todos los niveles de operación de maquinaria pesada. ¿Y por qué te sale? Le pregunté yo. Su respuesta, que porque con 15 días de salario apenas le alcanzaba para 8 libras de arroz. Y le dije, ¿te vas a quedar en Colombia? Y me dijo, no, Colombia se está deteriorando, me voy para el Perú. Cuidado con este deterioro de la patria, queridos amigos. Bien. Tenemos la última pregunta para el presidente. Bueno, miembros de la familia Tropi preocupados por todo el tema de salud preguntan, ¿qué se tiene pensado para mejorar la prestación de servicios de salud para la ciudadanía en relación al servicio prestado por las EPS? El doctor Petro primero propuso eliminar las EPS y ahora en las tablas de Moisés. Con el doctor Antanas juró que no las eliminaba. ¿Quién le cree? La política, uno como ser humano tiene derecho a ir ajustando su pensamiento. Pero uno como político no tiene derecho a esos cambios bruscos que engañan al electorado y lo hacen a uno no predecible. Yo prefiero que los ciudadanos me conozcan totalmente y que me odien a que yo los engañe.
El sábado en el Cesar me decían, antes de que llegaran las abejitas, pero ¿cómo les parece que las que me picaron a mí se murieron? Me decían, usted nos dejó carnet de salud a todos. Yo hice un gran esfuerzo por la cobertura universal, pero el servicio es muy malo. En estos años se robaron en la mermelada de la política a Capricorn, se robaron a Saludcop en la mermelada de la política. Iván Duque ha dicho cero corrupción, ponerse al frente de eso. También ha dicho que EPS y aseguradores no les van a pagar solamente en función del número de afiliados, sino con un indicador de calidad. Ojalá, ustedes que están tan avanzados en tecnología, el país llegara a lo que propone Iván Duque, que todo usuario, todo paciente, todo afiliado, a través de un código del teléfono, pueda calificar su EPS para definir el pago. 3, eliminar la politiquería en hospitales públicos. No puede ser que en un departamento haya 7 municipios, el uno cercano del otro, 7 hospitales públicos, cada uno con un tren administrativo y gerencial costosísimo. Un hospital con 170 burócratas y un médico. Hombre, tengan para los 7 hospitales una sola gerencia, una sola planta administrativa, aumenten médicos, enfermeras. Iván Duque ha propuesto para poder saldar el déficit de especialistas, no solamente más cupos, sino que en el año 2019 un médico que esté estudiando una especialización gane mínimo 2 salarios mínimos, en el año 2020 3 salarios mínimos. Ha propuesto un sistema público en una publicación de internet para que los colombianos conozcan todos los acuerdos en la salud, que esta medicina que vale en Colombia 50.000 pesos, ¿de dónde la trajeron? ¿Qué laboratorio la produjo? ¿Por qué valió en España 5.000 pesos? ¿Qué este equipo? Etcétera. Entonces, también ha propuesto que se haga un gran esfuerzo, cajas de compensación familiar, ciudades, departamentos, nación, para tener hacer una gran tarea en medicina familiar y preventiva. Este país el año pasado en América Latina fue el que tuvo más hospitalización del 8% de la población. Eso nos está indicando que hace falta más medicina familiar y más medicina preventiva. Miren, yo al agradecerles inmensamente esta invitación, terminaría con 2 cosas. Ha habido mucho embuste. Esta mañana en Tocancipá me decía una señora, ¿es verdad que nos van a aumentar la edad de pensión? Mentiras. ¿Que van a aumentar las semanas de cotización? Mentiras. ¿Que van a quitar la pensión de las viudas? Mentiras. ¿Que van a aumentar la jornada laboral a 10 horas? Mentiras. Ayúdenos en estos 2 días a desmentir embustes. Querido ciudadano, Iván Duque es un hombre muy capaz, pero además decente. En estos días les digo, aquellos que yo les choco mucho por pelietas, estén tranquilos, que Iván Duque es firme, pero no es pelietas como yo. Entonces, como les ha ganado los debates, y ahora lo manejan es con embustes. Ayúdenos a desmentir eso. Este país tiene 22 millones de trabajadores. Solamente hay 8 millones en el sistema pensional. Colombia se apresta a tener 14 millones de trabajadores envejecidos en edad de retiro, 27% en pobreza, sin pensión. ¿Qué ha dicho Iván Duque? Hay que atraerlos al sistema, aumentar la edad los ahuyenta. Y le ha preguntado cuál es su solución y ha dicho esto: si con ese programa de empleo dinamizamos la economía, recuerden, 0 corrupción, menos impuestos, congelar el predial, aliviar el IVA, subir el salario, es posible que 4 o 5 millones de colombianos se afilien en los años que vienen al sistema pensional. Y mientras tanto mejorar ese programa del adulto mayor. Hoy les pagan lo mismo que yo dejé. En Bogotá 150.000 pesos cada 2 meses. En muchos municipios 80.000. Iván Duque ha dicho gradualmente. No lo puede hacer de entrada, porque la situación financiera del país es crítica. Dice gradualmente ir ampliando la cobertura y también subiendo el pago.
para que llegue a pagársele al adulto mayor, no 80, no 150.000 pesos cada 2 meses, sino 200.000 cada mes. ¿Por qué? Porque es la suma que se requiere para que el adulto mayor no viva por debajo de la línea de pobreza. Yo quiero hacerle llegar un saludo también a las familias en acción. Yo no sé por qué las suspendieron en Bogotá. Iván Duque ha dicho que las quiere fortalecer, pero con la condición de que los hijos de esas familias se propongan ser bachilleres técnicos. Al agradecerles a ustedes inmensamente, uno no puede esperar gobiernos milagrosos. La situación del país es muy difícil, pero con la conducción de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, Colombia tendría un gobierno muy bueno, serio, honorable, eficiente. Y además ellos tienen la disposición de mantenerse en un gran diálogo con los colombianos. En los últimos años hemos tenido un gobierno muy enamorado de dialogar con bandidos. Necesitamos un gobierno enamorado de dialogar con los ciudadanos, que con los médicos, que con las enfermeras, que con los empresarios, que con los trabajadores, que con los rectores universitarios, que con los campesinos, etc. Si ustedes tienen amigos del sector agropecuario, digan que la primera propuesta de Iván Duque es todos aquellos pequeños empresarios del campo. Y yo creo que el mejor canal para distribuir esa tesis es Tropi, porque ustedes están en toda parte. Todos aquellos que están reportados por los datacréditos. Iván Duque ha propuesto una amnistía para que salgan de ese reporte y recuperen su condición de sujetos de crédito. Hoy les toca a todos ir al pagadiario, al gota a gota. Una tragedia, queridos amigos. Gobierno milagroso es imposible, pero yo creo que con nuestros candidatos podemos tener un gobierno de excelencia. Les agradezco inmensamente a ustedes esta oportunidad. Gracias, presidente. ¿Qué horas tiene, Francisco? Una volteadita que quiere ser. Ah, claro. Tome la foto con la junta aquí y nos tomamos ya la foto.